Entonces empezamos con los riñones, que son órganos retroperitoneales. El borde externo de los riñones es convexo y el interno es cóncavo. En la parte central de la cara interna encontramos el hilo renal, por donde penetran pues, en el riñón una arteria renal, la vena renal, vasos, nervios y la pues, pelvis renal, que es la prolongación de la parte superior del uréter. Tienen un polo superior donde se encuentra una glándula suprarrenal y también tienen un polo pues, inferior. En su interior se encuentra el seno renal, que se van a diferenciar dos zonas, que la corteza renal, que es la porción externa, y la médula renal, que es la región interna. En la médula se encuentran las pirámides ay, se me olvidó el nombre, de Malfigi creo que es, sí. Y entre estas pirámides encontramos pues las nefronas, que están compuestas por un corpúsculo renal y un túbulo. El corpúsculo es donde se filtran los fluidos y consta de un glomérulo y la cápsula de Bowman, y en el túbulo tiene tres porciones: un túbulo contornado proximal, el ACL y el túbulo contornado distal. Entonces los riñones son órganos pues de importancia para el correcto funcionamiento del medio interno, como para la excreción de sustancias de desecho. Este lo que hace es que conserva pues como agua, las sustancias, pues sí, las recolectadas, electrolitos, y elimina el exceso de agua y electrolitos que proceden de la ingestión, pues de la ingesta, y elimina productos metabólicos de desecho o productos tóxicos. Tenemos los uréteres, que son dos tubos cilíndricos de unos 25-30 centímetros aproximadamente pues, de largo. Salen desde la pelvis renal y descienden por el retroperitoneo hasta alcanzar la vejiga en su cara pues, posterior, en el orificio uretral. Tienen como función recoger la orina formada en los riñones y eliminada pues, por la pelvis renal, y conducirla hasta la vejiga mediante movimientos peristálticos. Tenemos entonces lo que es la vejiga, que es un órgano muscular hueco que sirve como reservorio para acumular pues, la orina. En el hombre limita con el recto, con la próstata y las vesículas seminales, y en las mujeres limita con la vagina y con el útero. Tiene una capacidad aproximada de unos 300-400 cc, y en su parte interior se abre el orificio uretral, que pues, la va a poner en comunicación con lo que es la uretra. Y tenemos la uretra, que es un conducto que comunica pues como el suelo de la vejiga con el medio exterior. Entonces, la uretra femenina tiene una función exclusivamente urinaria, que pues esta es más corta, mide unos 3-4 centímetros, y por ese motivo pues la mujer es más propensa a tener infecciones del tracto urinario. Esta desemboca pues al exterior a través del meato uretral, y la masculina tiene una función genitourinaria. Por ella salen pues el semen y la orina. Bueno, entonces ahorita hablando de la fisiopatología de las infecciones del tracto urinario, pues la mayoría de los episodios de infecciones están producidos por microorganismos aerobios gram negativos que provienen del colon, al ser pues las enterobacterias de la flora fecal las que van a colonizar como toda la zona urogenital. Y tenemos como una minoría de episodios de infecciones que que tienen una etiología exógena, es decir, pues están producidos por microorganismos ambientales, con frecuencia pues que son introducidos en las vías urinarias durante manipulación. En la mujer joven, pues sin factores de riesgo, las cistitis agudas están producidas casi exclusivamente por E. coli, pero ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, en relación con la patogenia, pues con la fisiopatología, en una primera fase, las enterobacterias van a colonizar lo que es el introito vaginal y la región periuretral. Desde estas localizaciones, pues un pequeño número de bacterias va a poder ascender hasta la vejiga, y más, pues excepcionalmente, unas van a poder alcanzar la pelvis y el parénquima renal. En circunstancias normales, estas bacterias son eliminadas por el flujo y las propiedades antibacterianas de la orina, y pues en una como menor cantidad por la presencia de monoglobulina A secretora. Bueno, si estos microorganismos no llegaran a ser eliminados, se va a iniciar lo que es una colonización, que es una adhesión del microorganismo al urotelio. Este se va a reproducir y va a ser posteriormente eliminado por la orina. O puede haber, si no son eliminadas las bacterias, puede haber ya una infección, que en la infección ya implica la lesión del epitelio vesical,
Y pues dependiendo del equilibrio entre la virulencia de la bacteria, el tamaño del inóculo y los mecanismos defensivos locales, bueno, y si hay presencia o no de alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, pues en estas circunstancias se puede considerar como una infección del tracto urinario complicada. Ya si no se produce una lesión inflamatoria pues de la mucosa vesical, la colonización se considera asintomática y puede producir una bacteriuria asintomática. Cuando el microorganismo que está adherido al epitelio produce ya un daño tisular que se traduce en la aparición de sintomatología clínica tipo inflamatoria y dolorosa, se genera una infección sintomática como puede ser una cistitis. Bueno, entre los principales factores de virulencia para E. coli, que es la bacteria más común en infecciones del tracto urinario, tenemos que tienen presencia de adhesinas, las cuales pues permiten la adherencia al urotelio. Tiene también el flagelo, el cual les permite una movilización contracorriente. Y tienen la capacidad de liberación de toxinas, que pues son las que van a ayudar pues, a la infección. Bueno, entonces en cuanto a la clasificación, pues vamos a encontrar como varias. Podemos encontrar entonces, en cuanto a la división anatómica, las infecciones del tracto urinario bajas y las altas. En las bajas encontramos la cistitis, la uretritis, la prostatitis y en las altas la pielonefritis. Digamos que en los hombres como que no es muy común las infecciones del tracto urinario, pero estas se pueden asociar a infecciones de la próstata, entonces pues aquí vamos a encontrar la prostatitis. Dale la siguiente. En función de la existencia o no de complicaciones, tenemos las complicadas y las no complicadas. En la no complicada, pues el tracto urinario va a ser normal desde el punto de vista estructural. Aquí, por definición, entonces, pues entrarían las pielonefritis. También podríamos encontrar una, una cistitis, digamos, pero ya una cistitis cuando se acompaña de fiebre, malestar general, náuseas, vómito. Y cuál ves la importancia como que de esto. Entonces, de entrada, pues debo saber que en una ITU complicada este paciente tiene mayor dificultad para esterilizar el tracto genitourinario y pues por esta razón la duración del tratamiento va a ser mayor. Y en la no complicada, pues el tracto urinario presenta no presenta anomalías funcionales estructurales y pues se puede presentar en un paciente con sintomatología clásica o en un paciente con sintomatología típica con un uroanálisis patológico o un urocultivo positivo. Aquí pues es muy importante la sintomatología, ya que digamos que yo podría diagnosticar una infección urinaria no complicada solo con la sintomatología, pues las clásicas, ¿no? El tenesmo, la disuria, plaqueuria, urgencia miccional, pero pues ya en caso de que no esté muy claras, ya sí debo hacer pues más exámenes que ya vamos a ver más adelante de la siguiente. También según su adquisición las podemos clasificar en nosocomial, que pues aquí hablamos de cuando la aparición de la infección urinaria es a partir de las 48 horas de la hospitalización de un paciente y que puede estar asociada a un procedimiento invasivo como la colocación de un catéter y pues la adquiría en la comunidad. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, las infecciones urinarias surgen con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, pues esto debido a la proximidad de la uretra al ano y por la longitud pues, de la uretra que es mucho menor. En hombres la incidencia es de 5 a 8 por cada 10.000 habitantes al año. Sin embargo, pues aquí tenemos que tener en cuenta que en el periodo neonatal son más frecuentes en varones, ya que suelen tener mayores anomalías congénitas del tracto urinario. Y en los ancianos aumenta la frecuencia en varones debido a que es más común la hipertrofia prostática, ya igualando pues la frecuencia en ambos géneros. De la siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a los factores de riesgo para una infección del tracto urinario, encontramos las alteraciones anatómicas o funcionales urogenitales, como un paciente con un solo riñón, hidronefrosis,
También podemos encontrar las extraurogenitales como inmunosupresión, perdón, un paciente con VIH, diabetes mellitus, pacientes con uso de sonda permanente, alteraciones nefrológicas, pues anatómicas estructurales. Mm, Otros factores de riesgo son las relaciones sexuales, sobre todo cuando estás con un nuevo compañero sexual o hay varios compañeros sexuales, el uso de espermicidas, la instrumentación de la vía urinaria, una infección urinaria previa y también el embarazo. En cuanto a la etiología, pues ya se mencionaba anteriormente que la causa más común siempre va a ser la E. coli, hasta en un 75-90%. También tenemos otros enterobacilos como Klebsiella, Proteus, Enterococo, que pues generalmente son cocos gram negativos. No es muy habitual encontrar microorganismos gram positivos, por ejemplo, como un Staphylococcus aureus, pero pues le podemos encontrar tanto meticilino sensible como meticilino resistente. También podemos encontrar el Staphylococcus saprophytico, perdón, en un 5 o un 15%, pues que es gran positivo y se asocia sobre todo a mujeres sexualmente jóvenes, sexualmente activas. Si hablamos de una ITU complicada, también podemos encontrar Pseudomonas, Citrobacter, Acinetobacter y Morganella. Así, a grandes rasgos, en cuanto a las manifestaciones clínicas en la no complicada, pues vamos a encontrar principalmente síntomas irritativos como exuria, urgencia miccional, en aumento en la frecuencia miccional, dolor suprapúbico y hematuria. Dale, sí. Y en las manifestaciones clínicas de la complicada, pues básicamente va a ser compromiso sistémico, entonces fiebre mayor a 37,7 grados centígrados, en CIRS, escalofrío, malestar general, dolor abdominal, sobre todo predominio en flancos. Podemos encontrar puño percusión positiva y dolor pélvico perineal en hombres. Entonces es importante como que si es un hombre, preguntarle si el dolor es a nivel de la uretra o a nivel de la base del pene o del periné, si hay dolor con la defecación o si tiene síntomas obstructivos urinarios, como para ir orientándonos. Bueno, entonces ahorita pasamos a hablar como específicamente de cada una de las infecciones. Vamos a hablar primero de las del tracto urinario, pues las bajas. Tenemos entonces primero la cistitis no complicada, que es una infección del tracto urinario baja que ocurre de forma aguda en mujeres pues, sanas que no están gestantes. Entre un 10 y un 20% de las mujeres sufrirán al menos un episodio de cistitis a lo largo de su vida. Ay, no, ¿qué hice? Ya, qué pena. Bueno, esta es una infección que no tiene compromiso anatómico ni funcional y lo que pasa pues, en la cistitis no complicada es que hay una colonización del tracto urinario bajo, pues gracias a las adhesinas que tienen las bacterias va a haber una migración ascendente, pues en contracorriente gracias al flagelo que ellas tienen. También va a haber una falla en serie de los mecanismos de defensa y lo que va a pasar es que pues va a haber una infección. Este tiene una vía de infección ascendente. Y pues como ya hemos nombrado, la uretra femenina es más corta y está en la proximidad de las áreas vulvar y perirectal, entonces son más propensas. Como síntomas así rápido, es como polaquiuria, disuria, dolor suprapúbico, urgencia miccional, teresmo vesical y hematuria. Para el diagnóstico, pues así como clínico después la historia, los síntomas que tiene y pues sí son como los más importantes. Para el diagnóstico también tenemos síntomas y signos que sugieren una infección bacteriana. Cumple con los criterios de sospecha. Si no, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para la cistitis no complicada. Si sí cumple con estos criterios de sospecha, tenemos que hacerles una prueba de tira reactiva, que lo que hacen estas tiras es ver si hay presencia de nitritos y esterasas leucocitarias. Entonces, si la tira reactiva no salió positiva, hay que hacerle un gramo de orina sin centrifugar. Y si sale positiva, pues las tiras reactivas ya es una infección de vías urinarias de alta probabilidad. Si este gram sin centrifugar sale positivo, no sale positivo, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la cistitis. Y si sí sale positivo, es una infección de vías urinarias pues de alta probabilidad.
Entonces, si esto cumple con los criterios de infección complicada, pues se pasa a otras, y si no cumple, es una infección de vías urinarias no complicada, como esta que es la cistitis, pues no complicada. Ahorita vamos a hablar de la cistitis complicada. Aquí ya hay un compromiso anatómico y o funcional de la vía urinaria. Hay causas anatómicas y pues funcionales. Las causas anatómicas normalmente son obstrucciones, entonces están los cálculos, un SEA ginecológico, una estenosis, fístulas, un divertículo. Y las causas funcionales casi siempre están como relacionadas con la vejiga neurogénica, que pueden dar por diabetes mellitus, por paraparesia espástica tropical, por un trauma raquimediar. Todo trauma raquimediar debemos pensar pues en una vejiga neurogénica. También en el embarazo, también pues puede dar cistitis complicadas a pacientes inmunosuprimidos o pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí en el diagnóstico, hasta pues es igual para ver si tiene una infección de vías urinarias. Entonces, si cumple con los criterios de infección complicada, entonces podemos dividirlo en pielonefritis complicada, cistitis complicada o prostatitis. Aquí lo que hay que hacer es tomar un urocultivo y darle tratamiento dependiendo pues, a lo que salga en el urocultivo. Hablamos ya de la uretritis. La uretritis es una infección bacteriana o viral que ocasiona inflamación y también irritación de la uretra. Generalmente esta es pues ocasionada por una infección de transmisión sexual y los síntomas incluyen dolor, ardor, micción frecuente y secreciones por la uretra. Tenemos una clasificación que está la infecciosa y la no infecciosa, que pues la más prevalente es la infecciosa, la gonocócica y la no gonocócica. Tenemos gonocócica, posgonocócica y no gonocócica. Tenemos la no infecciosa, que es por cuerpos extraños, por químicos o por enfermedades sistémicas. Entonces vamos a hablar un poquito como de las más comunes, que es la uretritis gonocócica. Entonces, en hombres, tenemos que después del segundo al quinto día del contacto con una pareja infectada, va a aparecer una secreción uretral en el 80% de los pacientes. Esta secreción es como amarilla verdosa, pues es purulenta, es abundante, tiene un aspecto cremoso y tiene una consistencia espesa. Y el paciente refiere muchas veces sensación de quemazón. Tiene manifestaciones como disuria, polaquiuria, piuria, síntomas anorrectales como dolor, pues digamos en prácticas de coito anal o síntomas faringios ante el sexo oral. Y este se puede llegar a complicar y puede causar epididimitis, pielonefritis, una diseminación hematógena o una estenosis uretral. Y la uretritis gonocócica en mujeres, pues hasta el 50% son asintomáticas. Esto hace que se prolongue pues el periodo entre A mí no pasó. No, sigo ahí, al otro lado, en mujeres. Bueno, como el 50% son asintomáticas, esto hace que se prolongue pues el periodo entre la adquisición de la infección y su tratamiento, lo que incrementa pues las posibilidades de complicaciones. Aquí en las manifestaciones encontramos paciente con leucorrea, frecuentemente pues coexiste cervicitis y vaginitis. También encontramos pacientes con disuria. La paciente puede referir a una clínica muy similar a una cistitis. Puede haber dolor abdominal en hipogastrio, un sangrado intermenstrual o postcoictal porque el cervix está inflamado y puede sangrar pues también al tacto. Y en cuanto a complicaciones podemos encontrar como bartolinitis, endometritis, salpingitis y estenosis tubárica. Ya hablando de la uretritis no gonocócica, es una infección de transmisión sexual que provoca la inflamación de la uretra en la que no se detecta ni se cultiva ni sería gonorrea, que es la principal de la uretritis, digamos, gonocócica. Entonces se basa pues en la presencia de clínica de uretritis y en la exclusión de la neisseria. Tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días, en el 40% pues suelen ser asintomáticas.
La etiología, pues pueden estar producidas por multitud de gérmenes, siendo pues, los más frecuentes como la clamidia trachomatis, el ureaplasma urealyticum, tricomona vaginalis y herpes. Bueno, y flora orofaringia, pues cuando hay prácticas de sexo oral. Diagnóstico, tinción de Gram y cultivo. Ya pues hablando de la prostatitis, es una inflamación de la glándula prostática que causa una serie pues, de síntomas caracterizados como pues, trastornos miccionales, sexuales y perineales, pues, en mayor o puede ser también en menor medida, dependiendo de la causa, si esta es infecciosa o no. Por lo regular, pues la prostatitis puede ser causada por una infección bacteriana pues, de la glándula prostática y cualquier bacteria que pueda pues, causar una infección urinaria puede producir una prostatitis bacteriana aguda. Bueno, pues como les dije, es una infección del tejido prostático, se presenta como un cuadro séptico con afección general del paciente, puede tener fiebre elevada, un síndrome miccional, artromialgias y dificultad miccional. En el examen rectal, la próstata suele aparecer como dolorosa e inflamada, y pues aquí el germen más habitual es E. coli. Tenemos pues la clínica, que pueden haber síntomas urinarios como disuria, nicturia, urgencia urinaria. Pueden haber síntomas generales como pues escalofríos, fiebre elevada, dolor en hipogastrio, mialgias, dolor lumbosacro, dolor perineal, dolor rectal o suprapúbico, que puede pues, asociarse a dolor en genitales externos, pues el pene normalmente. Y el diagnóstico es pues el tacto rectal. Como les dije, la próstata va a estar agrandada, dolorosa y puede estar caliente. Una ecografía prostática, y también se puede hacer un estudio analítico en sangre, que un PSA, que suele estar elevado pues en una prostatitis aguda. Ya pasamos a las infecciones del tracto urinario, pues la alta, que vamos a hablar en este caso de la pielonefritis, que pues la pielonefritis del adulto son pues casi siempre pielonefritis agudas. Estas son como consecutivas a una infección bacteriana del parénquima renal y a las vías excretoras superiores. Es una infección pues aguda del parénquima. Bueno, aquí lo que pasa es que la infección se da por el ascenso de las bacterias desde la uretra o la vejiga hasta la pelvis renal o por diseminación hematógena. Hay un ascenso de los gérmenes que se encuentran en condiciones normales, pues como en la piel, en la mucosa perianal, y ascienden contracorriente por la uretra, la vejiga y el uréter. Estos gérmenes, pues como les dije, casi siempre como ese coli, tiene el flagelo y las adhesinas, que lo que van a ayudar es pues a que colonice más rápido. Bueno, y pues sí, es como lo que pasa aquí. Signos y síntomas: normalmente tiene dolor lumbar, que casi siempre es unilateral, el paciente tiene puño percusión positiva, tiene puntos uretrales dolorosos, síntomas sistémicos como fiebre, malestar general, escalofríos, y los pacientes pueden llegar a tener taquicardia o taquipnea. Hay algunas complicaciones en pielonefritis, como nefritis intersticial, necrosis papilar, absceso pues, renal, que después hablaremos de eso. Para laboratorios se puede mandar, pues se manda un parcial de orina, un urocultivo con antibiograma, un hemograma con PCR, se manda también función hepática y procalcitonina. En imágenes se manda un urotac, que está indicado en pacientes que están gravemente enfermos, que tienen síntomas clínicos persistentes después de 48 a 72 horas de un tratamiento antimicrobiano, cuando tenemos una sospecha de obstrucción del tracto urinario y cuando tenemos síntomas recurrentes, pues a las pocas semanas de haber acabado un tratamiento. Y también tenemos la ecografía renal, que esta solo se manda en pacientes que no pueden exponerse al medio de contraste, en un paciente anciano que, pues, con factores de riesgo, en embarazadas y en una insuficiencia renal grave. Y ya por último tenemos la bacteriuria sintomática, que este es asociado a uno o más bacterias que no ocasionan pues, síntomas pues, por la colonización de estas bacterias. El diagnóstico en mujeres es que tenga 2 cultivos mayores a
a 100.000 y en hombres que tengan un cultivo mayor a 1.000. Esta bacteriuria asintomática solo se le da tratamiento a embarazadas, a pacientes que vayan a ir a procedimientos invasivos urológicos y a pacientes con trasplante renal. Bueno, el diagnóstico principalmente de las infecciones urinarias es clínico, basándonos pues en la anamnesis y en la exploración física que son fundamentales, pero pues también es indispensable mandarle ciertos paraclínicos. Entonces tenemos el uroanálisis, donde normalmente vamos a encontrar una piuria mayor a 10 células por mililitro, vamos a tener nitritos positivos, leucocitos, esterasa y cristales hialinos. También el urocultivo de emisión espontánea, vamos a tener a 10 por 5, pues UFC, en sonda a 10 por 2, hombres 10 por 3 y en punción suprapúbica, podemos ver cualquier crecimiento. Entonces, y pues el urocultivo lo que nos va a hacer es permitir establecer como un diagnóstico definitivo. También tenemos las tiras reactivas que les nombré ahorita, que son pruebas rápidas, asequibles y muy económicas, con una alta sensibilidad, aunque pues estas tienen como una baja especificidad. Las infecciones complicadas nos obligan pues a realizar de forma pues como medio urgente una analítica de sangre como un hemograma y una bioquímica renal y pruebas de imagen como una radiografía de simple abdomen seguida de una ecografía como pues abdominal. Para ir sintetizando un poco sobre el manejo, tener en cuenta, pues como hemos mencionado anteriormente, en una infección del tracto urinario no complicada no siempre es necesario un uroanálisis. Yo ya debo considerar la sospecha clínica en pacientes que presentan en 2 o más síntomas urinarios bajos como pues disuria, placuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico y hematuria. Si es un hombre o tiene síntomas atípicos, ya yo puedo considerar hacer el uroanálisis para ver si este es patológico o no. Tener en cuenta que si sabemos que son pacientes que tienen múltiples comorbilidades, también pues ya de entrada yo debo realizar un urocultivo. Y en una actitud complicada, pues sí debo solicitar un uroanálisis y un urocultivo. Por ejemplo, una embarazada, pues es importante solicitar el urocultivo para hacer adecuadamente pues el manejo. Digamos que en este cuadro se puede resumir un poco lo que necesito yo para el diagnóstico. Entonces, en una cistitis sin complicación en una mujer, bastaría solo con la anamnesis y el examen físico. En un hombre, pues ya sí es más necesario el uroanálisis, el urocultivo. En una bacteriuria sintomática, sin clínica de infección del tracto urinario y con un cultivo mayor a 10 a la 5 de células por mililitro, y si es un paciente con sonda, con 10 a la 2 células. En una actitud complicada, pues ya sí necesito de la anamnesis, el examen físico y un análisis y un cultivo de orina. La siguiente. Bueno, tener en cuenta que iniciamos el manejo, pero si en 48 a 72 horas el paciente no responde o hay una recaída, pues ya debo hacer una escala. Digamos que si en un inicio no se había realizado un uroanálisis o un urocultivo, porque sospechamos de una infección no complicada, pues ya deben indicar estos. Y si estos no son suficientes, ahí sí yo considero el estudio de imagen. Entonces, en quien sí o sí solicito estudios de imagen, en pacientes con sepsis, compromiso severo y sospecha de obstrucción, o también cuando hay recurrencia, que ya lo vamos a ver más adelante. La imagen que puedo solicitar de entrada pues va a ser una ecorrenal, y el urotac se solicita pues como más que todo cuando yo sospecho de una litiasis renal. En cuanto al riesgo de resistencia, siempre que yo vaya a iniciar un antibiótico empírico, pues debo considerar cuál es el riesgo de que esta infección de vías urinarias sea causada por un gram negativo resistente tipo B o AMC. Entonces, hay unas características que me pueden como ayudar a saber que este paciente tiene un riesgo aumentado de resistencia, como por ejemplo hospitalizaciones en el último año, un manejo previo con betalactámicos como penicilina, ampicilina, ertapenem, meropenem,
quinolonas como la levofloxacina, y esto pues que haya sido en los últimos 3 meses. También pacientes con cateterismo urinario en los últimos 30 días, aislamientos previos, por ejemplo, pacientes que vengan de un hogar, un ancianato, pacientes que usen sonda permanente, y pues si el paciente ya cumple con estos criterios, no puede usar pues un medicamento como digamos ceftriaxona o cefazolina, ya debe usar antibióticos que me curan E. coli B, por ejemplo como un ertapenem, que podemos usar 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 7 a 10 días. Dale la siguiente. También podemos encontrar el riesgo para pseudomonas, pacientes con factores de riesgo pues para pseudomonas, que es muy frecuente. Tenemos como factores de riesgo que haya recibido antimicrobiano o antiseudomona en el último mes, como por ejemplo ampicilina sulbactam, cefepime, namicacina o astronam. Paciente mayor de 79 años, hospitalización reciente en UCI, historia de dispositivos invasivos, como por ejemplo un catéter venoso central, inmunodeficiencia severa, pacientes por ejemplo con VIH. Aquí la primera opción podría ser cefepime, 2 gramos intravenosos cada 8 horas, o piptazo, 4,5 gramos intravenosos cada 6 horas por 7 a 10 días. A la siguiente. Bueno, entonces, básicamente el manejo de la no complicada pues va a ser muy fácil. La primera línea tenemos nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días, o pues la más fácil, que es la fosfomicina, que son 3 gramos y es una dosis única. Esa es la siguiente. En cuanto a la complicada, pues lo primero que debemos hacer es hospitalizar al paciente, ya que le debemos dar un manejo endovenoso. La primera línea va a ser cefazolina, 2 gramos cada 8 horas, pero pues ya si al analizar encuentro los factores de riesgo que mencionaba anteriormente para un patógeno resistente, pues de entrada yo ya debo iniciar con algo más fuerte, lo que les mencioné. Digamos que si no tiene riesgo de pseudomona, pero por ejemplo tiene riesgo de BLEP porque usó cefalexina hace poco, pues aquí le puedo poner ertapenem, pero si tiene riesgo de pseudomona, pues no, el ertapenem no me va a servir, debo usar los que mencioné anteriormente, o puedo usar un meropenem. Si el paciente pues tiene alteraciones funcionales o anatómicas, se deben resolver, y apenas tengamos un urocultivo, pues lo ajusto, y también es importante como pasarlo al tratamiento oral cuando sea posible. Pues en este cuadrito vemos como los tratamientos. Entonces, como les decía, la cefazolina es como la primera línea, 2 gramos cada 8 horas. La cefuroxima, 750 miligramos cada 8 horas. Ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. El astronam, 1 gramo cada 8 horas. En los orales tenemos la cefalexina, 1 gramo cada 8 horas. La cefuroxima, 1 gramo cada 12 horas, la nitrofurantoína, 100 miligramos de cada 6 u 8 horas, y la fosfomicina en 3 gramos, una dosis única. Actualmente, pues las cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación se consideran como los de primera línea. Por ejemplo, pues un paciente con una infección del tracto urinario de tipo pielonefritis sin antecedentes de importancia, le podría dar, por ejemplo, ceftriaxona 2 gramos intravenosos cada 24 horas de 7 a 10 días. El problema que tenemos que tener en cuenta aquí es que estas cefalosporinas inducen BLE, sobre todo en las de primera generación, entonces pues tener como precaución con esto. En la siguiente. Bueno, entonces no sé si alcanzan a ver, pero más o menos les voy a decir. Aquí tenemos el tratamiento de la pielonefritis complicada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir el antimicrobiano, preguntarnos si el paciente tiene un urocultivo en los últimos 3 meses. Sí, pues hago un tratamiento de acuerdo al perfil de susceptibilidad. Si no, me pregunto si es alérgico a los betalactámicos. Sí, podría usar un astronam intravenoso, y si no, pues si no es alérgico a los betalactámicos, me pregunto si el paciente ha sido instrumentado de la vía urinaria o es portador de catéter de la vía urinaria. Si esto es positivo, pues puedo usar ceftriaxona intravenosa. Si no,
Me pregunto entonces si él se ha usado antimicrobianos en los últimos 3 meses. Si sí, la opción sería cefuroxima intravenosa u oral, y si no, podría usar cefazolina intravenosa o cefalexina oral. Debo evaluar la evolución clínica a las 48 horas. Si la evolución clínica es favorable, entonces sí, pues me pregunto si el microorganismo es susceptible según el antibiograma. Si este es susceptible, pues mantengo la terapia empírica, y si no, abuso el tratamiento pues según el perfil de susceptibilidad, con el espectro más estrecho posible. En caso de que la evolución clínica no sea favorable, perdón, eh, tengo que pues preguntarme si es susceptible. Si es susceptible, tengo que ya evaluar otras causas de mala respuesta clínica, y si no, pues ya ajusto el tratamiento. Entonces, si hay mejoría clínica, me pregunto si hay posibilidad de que el tratamiento sea vía oral. Si es posible, completo la terapia oral por 7 a 10 días. Y si pues no es posible, seguiría el paciente con la terapia parenteral también por 7 a 10 días. A la siguiente. Bueno, entonces aquí hablando de lo que es la ITU recurrente, es aquel paciente que tiene 2 infecciones urinarias en 6 meses o 3 en un año. Los factores para ITU recurrente tenemos en relaciones sexuales, uso de espermicidas, también por genética o por su anatomía pélvica. Tenemos algunas medidas como prevención, pues la ingesta de agua de 2 a 3 litros se dice que disminuye en un 50% el riesgo, la micción postcoito, el jugo de arándanos, hay alguna evidencia acerca de esto, y los probióticos. En cuanto al tratamiento profiláctico, entonces tenemos la nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos cada 3 días, la fosfomicina 3 gramos cada 10 días, ciprofloxacina 125 miligramos cada día. Podemos usar amoxicilina clavulanato 250 miligramos cada 8 horas o cefalexina 150 miligramos cada día. Aquí el tratamiento sí o sí debe ser por 14 días. Dale lo siguiente. Y en cuanto a la ITU recidente, tenemos la recaída versus la reinfección. En la recaída, digamos, por ejemplo, un paciente que tuvo una infección urinaria por E. coli y en la siguiente infección también es por E. coli. Y en la reinfección, el paciente tuvo una infección urinaria por E. coli y a los 3 meses me hace una infección del tracto urinario por Pseudomonas. Entonces, en la recaída siempre va a ser orinado por la misma bacteria que provocó la inicial, pero en la reinfección va a ser por un diferente microorganismo. En cuanto a las complicaciones, en la infección del tracto pues, urinario tipo pielonefritis es la segunda causa de sepsis en el mundo. La primera, como les dije ahora, son las infecciones respiratorias, entonces podemos encontrar pacientes con bacteremia, sepsis, disfunción multiorgánica, shock e insuficiencia renal aguda. Dale la siguiente. Pues además también tener en cuenta que cuando hay una pielonefritis en el riñón, o sea, ya en el riñón lo que se me va a afectar es que podemos encontrar una pielonefritis gangrenosa. Esta es como una nefritis bacteriana multifocal que me puede provocar una necrosis, y va a haber una presencia de gas en el parénquima renal o en el espacio perirrenal. Esta puede cursar como con una ITU muy grave y manifestaciones como shock séptico. El tratamiento aquí pues es drenaje quirúrgico y antibióticos, y se dice que a pesar del tratamiento la mortalidad puede alcanzar el 60% en estos pacientes. Y también encontramos el absceso renal, que pues es una colección localizada de material purulento en el parénquima renal, que esta no tiene una presentación clínica característica y lo debemos sospechar en pacientes con síntomas de infección urinaria que no responden al tratamiento. Dale la siguiente. En cuanto pues al caso clínico, tenemos una paciente de 36 años de sexo femenino, procedente de España, reside en España, su ocupación es maestra y su estado civil es soltera.
La enfermedad actual es una paciente femenina de 36 años de edad que consulta por un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en dolor abdominal, irradiado región lumbar, náuseas, disuria asociada a esas térmicas no cuantificadas, astenia y anemia, sintomatología que ha mejorado levemente con la automedicación de ibuprofeno. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna sospecha de este caso clínico? ¿No? Bueno, sí que acabo. Bueno, entonces tenemos como antecedentes familiares de la paciente, patológicos, pues ella dice que tiene gastritis, farmacológicos niega, quirúrgicos le hicieron una apendicectomía y alérgicos niega. Al examen físico encontramos a la paciente con una tensión arterial en 119,72 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 101 latidos por minuto, una temperatura de 36,2 y está saturando 96%. Tenemos una paciente que está consciente y orientada con un buen estado general, pues no está pálida, está con diaforesis y una ligera taquipnea causada pues por el dolor que tiene. No hay hallazgos significativos en la auscultación cardíaca, tiene un abdomen plano y depresible con un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, pero no tiene signos de irritación peritoneal. Además de esto, la paciente tiene puño percusión renal derecha positiva. Pues al llegar se le decide tomar una analítica de orina que tiene un sedimento mayor a 3 células, unos hematíes de 10 a 25 células, tiene células epiteliales escamosas aisladas, fosfatos amorfos aislados y una flora bacteriana muy abundante. Bueno, entonces aquí, pues con la presencia de síntomas urinarios, como dice Uria Tenesmo, nos hace pensar en una infección del tracto urinario, claramente, que pues esto va asociado al dolor lumbar, la percusión positiva, fiebre nos lleva a pensar la posibilidad de una pielonefritis aguda, la cual puede darse con muy leves síntomas urinarios, por lo que su ausencia, pues no, digamos que no descartaría el diagnóstico, tenerlo en cuenta. Aquí la conducta a seguir, pues, es indicar medidas generales como administrar antipiréticos de hidratación y pues se debe tomar un cultivo para empezar la administración empírica de antibiótico. En este caso, pues puede administrarse por vía intravenosa el tratamiento y posteriormente se debe revisar la respuesta terapéutica a las 48 horas para pasar a vía oral y se mantiene hasta completar 14 días y en caso contrario, pues se valorará pautar otro antibiótico según lo que hayamos obtenido en el cultivo. Y ya pues como tratamiento inicial pues se decide iniciar con ceftriaxona a 2 gramos intravenosos cada 24 horas y con una dipirona sódica de 0,5, 35 mililitros, ampolla 2 gramos, 5 mililitros cada 6 horas, cada 6-8 horas intravenosa. Pues aquí en el caso no lo decían, pero entonces digamos que ya que hubieran hecho el cultivo y pues luego estuviera respondiendo al tratamiento, entonces pues ya podríamos dar egreso a la paciente con un antibiótico oral, podríamos usar una cefalexina 1 gramo cada 8 horas y pues adicionalmente vimos que en los antecedentes la paciente tiene una gastritis, entonces como protector gástrico, pues ya que está con estos antibióticos, pues podríamos también enviarla con omeprazol. Y ya, eso sería todo. Bueno, este caso lo sacaron de una revista española, chicas. Sí, doc. Pues sí, empecemos por el caso. Yo creo que sí, es un caso claro. Es una paciente que por lo demás no tiene como mayores antecedentes, ¿no? Tiene 36 años y pues solamente una apendicectomía. O sea que probablemente es una pielonefritis no complicada, ¿no? Pues también puede ser complicada y no complicada.
De todas formas, la pielonefritis sí hay que andarle por las complicaciones. Mira, bueno, yo creo que ya clínicamente, porque 3 días de evolución nomás y pues ya pues tenía, no sé, una frecuencia cardíaca creo que elevada y la presión un poco baja, aunque podría ser depresión también baja ella, ¿no? Bueno, al final decidieron hospitalizar y creo que estuvo bien por ser pielonefritis y, bueno, porque estaba agudo ella, ¿no? Bueno, sí, y la ceftriaxona es un muy buen antibiótico en este caso. Pues no hay ninguna sospecha de que haya un bleb positivo, como habías comentado, o algún otro germen que pudiese pensar en utilizar otro antibiótico, ¿no? Sí, Sí, Doc, yo no creo que tenía factores de riesgo. exacto, el caso está muy claro. Imagino que la evolución fue satisfactoria, ¿no? Sí, Doc, pues lo que le comentaba, o sea, en el caso clínico como que luego no comentan, pero pues supongo que también la evolución fue satisfactoria, entonces pues en el caso lo que decía que se podría ya dar egreso con antibiótico oral. Correcto, sí. No creo que haya bueno, creo que es la primera vez tal vez que le da infección urinaria, eso no lo dice el caso, ¿no? No, no le hice el caso, pero pues en caso de que sí fuera la primera vez, entonces tener en cuenta aquí también que cuando es el primer episodio de una pielonefritis no necesitamos estudios de imagen. Ya cuando sí hay un segundo episodio, pues yo considero mandar el estudio de imagen. No, y el problema también es que las pielonefritis, si no se tratan bien, termina generando crónicamente muchos problemas, ¿no? Problemas graves. Es la tercera causa de la Sí, lo enfermedad de la renal crónica, sepsis. por ejemplo. Enfermedad renal crónica es la tercera causa de todas las causas de enfermedad renal crónica, la tercera son pielonefritis maltratadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y las complicaciones, por supuesto, si se demora o la enfisematosa, por ejemplo, tú ya has hablado de gangrenosa, también hay una enfisematosa, sobre todo en el paciente diabético, y que terminan pues destruyendo el riñón y probablemente hay que hacer nefrectomía, ¿no? En este tipo de complicaciones. La granulomatosa también es una complicación de la pielonefritis y que también es grave. Entonces, este es un padecimiento que hay que tratar pues, correctamente, ¿no? Bueno, ya yéndonos a la presentación, a lo que hicieron, pues yo creo que sí, presentaron el tema y todos los puntos que había que presentar. De pronto hay un puntito ahí que quiero digamos, ahondar un poquillo, lo de digamos, el tratamiento de la no complicada. Pues sí, ahora se habla mucho de usar nitrofurantoína vía oral de 100 miligramos cada 12, pero hay un problema. La nitrofurantoína tiene dos formas. Hay una sal que digamos, es como para una nitrofurantoína de liberación prolongada y hay otra sal que no lo es. Entonces hay dos presentaciones distintas en ese aspecto y ambas son de 100 miligramos. Entonces la que es de liberación prolongada sí se puede usar cada 12 horas, pero la otra se debe usar cada 6 horas, 4 diarias. Eso les digo porque muchas veces se utiliza cada 12 horas y utilizan la que no es de liberación prolongada y el paciente vuelve, digamos, tiene sí, una recidiva, ¿no? O sea, prácticamente ese mismo germen no termina de mejorar, o sea, como si no, claro, le faltó más fortaleza al tratamiento. Entonces les digo eso para que lo tengan presente, ¿no? Sí, la fosfomicina también es muy efectiva en la práctica. Uno utiliza un solo sobre y funciona maravillosamente. A veces el problema son esas pacientes ya mayores que tienen infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Y que prácticamente solo se tratan en caso de que haya claramente unos síntomas bien definidos. ¿Por qué? Porque terminamos en el problema de la resistencia. Por ahí teníamos un caso de un paciente que ya prácticamente le quedaba solamente, creo que un solo antibiótico. Y en muchos otros, prácticamente ningún antibiótico ya le funciona porque hacen una resistencia. Entonces no podemos estar tratando a los pacientes simplemente porque tienen urocultivos positivos o tienen las orinas oscuras o o maloliente. Eso no es suficiente. El paciente debe tener síntomas, fiebre, debe tener, en estos pacientes que tienen hitos recurrentes, porque es que en muchos casos tienen problema estructural, por ejemplo, mujeres que tienen trastornos estructurales a nivel, no sé, cistoceles o ese tipo de cosas, urológico, ginecológico, ¿no? Entonces, es muy difícil poder evitar que ocurra la infección. Entonces,
pueda que le mandes el antibiótico y al poco tiempo vuelve a tener la infección. Entonces son pacientes que al final hay que saber exactamente qué hay detrás y tratar de corregirle eso que le está generando o perpetuando la infección urinaria, ¿no? Y tener mucho cuidado en tratarla como una bacteriuria sintomática por el problema de la resistencia, ¿no? Lo otro es que jóvenes no se empieza con nitrofurantoína, que son drogas ideales. Anteriormente usábamos mucho ciprofloxacina y eso, pero precisamente por el tema de la resistencia, ni el trimetoprim sulfa. Son drogas que son muy buenas y son muy efectivas, pero en Colombia la resistencia está en el orden del 30%, o sea que es algo, pues, que es algo importantísimo. Entonces, esa medicación hay que dejarlas para cuando veamos que sea absolutamente necesario, ¿no? Eh, sí, yo creo que presentaron bien, pues, los elementos que había que presentar de las infecciones urinarias. Mm, Era un tema pues que no era tan complicado, un solo tema, y bueno, y creo que lo hicieron bien. Felicitaciones a las dos. Y bueno, eso es todo. Eh, no sé si hay alguna pregunta del público o de ustedes en cuanto al día a día de los tratamientos o en cuanto a esto de la infección urinaria. Les faltó hablar de la prostatitis crónica, ¿no? Hablaron fue solo de la aguda. La aguda sí es muy, digamos, sí, es una situación compleja y puede generar hasta bacteremia, ¿no? Y sepsis. Entonces, pues, pero la crónica es mucho más, digamos, larvada, mucho más, digamos, el paciente no está tan sintomático, ahí es donde presenta ese dolor a nivel perineal y no es fácil de hacer el diagnóstico y el tratamiento debe hacerse mínimo por unas 4, 6 hasta 8 semanas, ¿no? De tratamiento antibiótico en la crónica. Y en la aguda no se puede hacer masaje prostático porque la posibilidad, porque es que hacer el diagnóstico solamente con el parcial de orina no da. Simplemente es más que clínico, y entiendes. Entonces, eso de masaje prostático en la aguda, pues, jamás lo hagan porque eso puede llevar a diseminación, ¿no? Del germen. Entonces, pues, yo creo que eso es como, no sé, algún apunte que quería agregar. No sé si alguien tiene alguna pregunta del público. Sí, qué pena, es que a mí no me queda muy claro bien entonces la primera línea, el tratamiento, si es Bactrim, o sea, pues el trimetoprim, o No, si es no, norfosfumicina, no debes usar trimetoprim, no porque no sirva, es quizás por la de lo resistencia. mejor que existe, es la resistencia, Ah, ok, Doc, listo. lo estamos cuidando. De la nitrofurantoína no produce tanta resistencia, la verdad la nitrofurantoína es muy en ese aspecto muy, pero no es tan efectiva como el Bactrim. El Bactrim es mucho más efectivo, pero genera más resistencia, lo mismo que la ciprofloxacino, ¿entiendes? Entonces lo deja solamente por si de pronto ya vemos que la verdad el paciente le dio nitro y no funciona, y bueno, entonces hay que buscar otra posibilidad porque pues tampoco podemos esperar a que el paciente vaya a progresar a una pielonefritis, ¿no? ¿Oíste? Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? O Sí, yo tengo una pregunta. Y en aquellos pacientes con hiperplasia prostática que son propensos a infecciones urinarias, ¿sigo teniendo el manejo común o con ellos hay algún cambio en el ya manejo? es un paciente como complicado, ¿no? Porque ya Sí, tiene una hiperplasia prostática, lo que estaban comentando las chicas, ellos lo hablaron lo dijeron claramente. Sí, son factores de Ahí riesgo. ya, en ese tipo de cosas, ya no, ya hay que buscar un antibiótico, como que hacer un cultivo, la verdad. Yo siempre hago un cultivo, parcial de orina y un cultivo, y escojo un antibiótico que tenga primero una concentración inhibitoria mínima, lo más baja posible. Recuerden que el SIM, ¿no? Que llegue a cero, que esté llegando a uno, por ejemplo, porque a veces, por ejemplo, el antibiótico que podamos pensar que es bueno tiene una concentración inhibitoria para ese paciente muy alta, ese no va a funcionar. Entonces tiene que tener un zinc llegando a uno, y ahí escojo un antibiótico de más poder, ¿no? De más poder. No, nitrofurantoína no me gusta en estos casos, porque ya es una ITU de por sí ya complicada por hiperplasia. Y no sé, dependiendo del cultivo, porque es que este paciente hay que prácticamente pues eliminarle esta situación y mirar que pues lo de la próstata, a ver cómo hacemos para resolverlo, ¿no? Si es demasiado grande, pues no sé, el urólogo posiblemente lo opere, o si él no considera operación, pues por lo menos que le mande esos medicamentos que inhiben los receptores adrenérgicos, ¿no? Y que se utilizan perfectamente, y va a ver si disminuye el tamaño de la glándula, disminuyen los síntomas, etcétera, ¿no? Pero hay que también mirar esa parte de la próstata para ver de qué manera podríamos
tratar de disminuir, mitigar ese riesgo, ¿no? Mitigarlo, sí. O hacer la prostatectomía en el caso de que sea necesario. En fin, cuando un paciente tiene algo detrás, alguna enfermedad detrás, una diabetes o algo, pues todo eso hay que ya mirar de esa parte ya como detenidamente, ¿no? A ver cómo podemos mitigar esa enfermedad que hay detrás o ese daño estructural que tiene la paciente, como dijeron las chicas bien, en cuanto a que ya se trata de una hito complicada. Y en mí, el ser hombre ya prácticamente hace que la hito sea complicada, ¿no? Porque pues el hombre tiene la uretra muy larga, como lo dijeron ellas, y no debería tener infecciones. Bueno, no sé si te respondí, si estás satisfecho con la respuesta. Más o menos, pero sí, No es debes usar ni como, nitrofurantoína de entrada ni nada. Tienes que usar un mejor antibiótico y tienes que hacer un cultivo, con base en cultivo. Yo no te puedo decir ahora tal antibiótico porque esto depende de la bacteria que encuentres en ese paciente, ¿no? Entonces no te puedo asegurar qué antibiótico, pero sí con base en el cultivo y el que tenga una concentración inhibitoria mínima más cercana al 1, ¿no? Y vía Doc, oral, no se necesita vía endovenosa ni nada, vía oral, 7 a 10 días, ¿no? Y hacer un monocultivo de control. ¿Alguna otra pregunta? sí, Doc, hipotéticamente, o sea, yo estoy hablando desde el punto de vista de un médico general que se le puede presentar el caso, ¿no? Llega el paciente Sí. en recorrido. Hago manejo y lo remito a urología El mismo caso, directamente. o otro. Sí, Pues tú tienes que hacerle un PSA a ese paciente porque no sabemos si tiene hiperplasia. Bueno, y si ya estás seguro del diagnóstico, tienes que hacer manejo, claro. Manejo porque urología es posible que le haga estudios adicionales de la vía urinaria y tú sabes que para eso tiene que tener la vía urinaria aséptica, ¿no? Entonces, si de pronto no estás seguro de cómo manejar, pues puedes ayudarte con el médico familiar, si por ahí hay algún médico familiar, pero si tú tienes un cultivo y tú ves que digamos, el paciente no tiene infecciones a repetición, tampoco se requiere un antibiótico allá de tanto, ¿entiende? Ahí hablaban sobre todo de la complicada. Bueno, la cefalexina en realidad pues tiene el problema de que puede activar la posibilidad de un BLES hacia el futuro, ¿no? Entonces ahí podrías utilizar un trimetoprim-sulfa o una droga de esas, ¿no? En las complicadas no se utiliza mucho, no sé, ahí había, lo que vi de las chicas, sabía que se podía utilizar perfectamente los sobrecitos ¿cómo se llama? De la ¿Medicina? ¿La fosfomicina? de la fosfomicina, pero la verdad eso en la práctica, eso se queda más para la ITU como la cistitis, pero bueno, ella es importante, pero cuando viene una ITU es no complicada, ya habría que usar un antibiótico de mucho más poder, ¿no? En ese aspecto. Entonces, pues, y enviarlo, por supuesto, a urología para que posiblemente lo estudie y mire a ver si hay necesidad de hacerle, no sé, estudios de la vía urinaria y, ¿entiendes? Y todo eso. Y un tratamiento o de pronto la posibilidad también de operar o de iniciar tratamiento para el manejo de la hiperplasia prostática, pues tratamiento farmacológico, ¿no? No sé, esa parte sí es clara que lo tienes que enviar, ¿oíste? gracias, Doc. Doc, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a la ITU recurrente, ¿el tratamiento antibiótico profiláctico es suficiente con 14 días? Es que en una parte No. Yo no sé por qué ahí habla de 14 días. A mí me parece es eso rarísimo. El tratamiento es larguísimo, por largo que tiempo. por eso te quería preguntar para aclararlo, porque en unas partes vi que 14 días y en otras sí vi que 3 meses. Entonces, como para... Claro, un tratamiento por más tiempo. Ahí decía 14 días. A mí me pareció extraño también, pero la verdad yo lo que siempre he pensado es que debería ser por lo menos 2, 3 meses, sí, por lo menos, porque es que 14 días no es suficiente. Un paciente, mira, que yo que veo pacientes todos los días, esos pacientes ya con problemas de cistocele, las señoras, eso es una cosa terrible, eso es una cosa que usted le termina el tratamiento y a los 5 días, bueno, a los 7 probablemente el cultivo está bien, pero el cultivo que se hace al quinto día, sexto día de control, pero al mes ya vuelven a tener la infección y posiblemente pues es una bacteria sintomática, pero llega un momento en que otra vez les da fiebre, les da esto, lo otro. Entonces sí, de pronto lo profiláctico es interesante, pero 14 días me parece que se quedó muy corto, no sé, la referencia donde sacaron eso,
pero normalmente lo que siempre se ha dicho es que es mucho más largo el tiempo, ¿no? Profiláctico. Yo estaría de acuerdo por un tiempo más prolongado. Listo. ¿No? Lo del cranberry, digamos, lo de los arándanos, eso lo que hace nomás es acidificar la orina, no más. Eso no hace más nada. Pero bueno, ayuda porque de todas maneras una orina que sea ácida evita, es un medio que no es fácil para que haya infección, ¿no? Entonces, ese es un punto ahí importante. Pero lo otro es utilizar el antibiótico profiláctico. Y en la bacteriuria sintomática, recuerden, no ordenen antibióticos, así sea el paciente diabético. La única, digamos, indicación sería como la embarazada, ¿no? Y no recuerdo otra. Bueno, y que le vayan a hacer instrumentación urológica al paciente, ¿no? Porque sí, tiene que estar la vía urinaria séptica para poder instrumentarlo, pero por lo demás no hagan tratamiento porque el problema de la resistencia, yo he tenido ya varios pacientes, les comento, con resistencia a casi todo, porque los médicos generales son muy frugales también en hacer tratamientos, los mismos pacientes también, no sé, se automedican, y llega un momento en que estamos en una situación caótica. Ustedes están escuchando lo de las superbacterias, ¿no? Que han matado mucha gente. Son bacterias que en sí mismos tienen, digamos, un poder patogénico muy fuerte y se hacen resistentes a todo. Y ya llega un punto en que eso es muy grave, porque imagínense que no puedo yo usar ningún antibiótico y un paciente con una infección urinaria severa, una pielonefritis, eso es gravísimo. ¿Entienden? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. pues yo no, Sí, Doc. la verdad yo no tengo Por más mi dudas. parte no hay más preguntas, Doc. Gracias. Bueno, felicitaciones a María Camila y a Isabela. Yo creo que presentaron bien el tema. Sí, de pronto andar un poquito más en algunas cositas, pero yo creo que en general estuvo bien presentado. Que tengan un feliz fin de semana. El próximo tema es sobre osteoporosis, ¿no? El próximo viernes. Sí, doctor. Sí, Doc. ¿Ustedes terminan el próximo viernes o les queda una semana todavía? No, terminamos. No, Doc, este es el último día. El próximo viernes es el último día. Ok. Bueno, entonces los que tienen conmigo el lunes, me imagino que ya todo el grupo sabe, pues, lo de para entrar al computador, lo del usuario, la contraseña, todo eso lo tienen claro, ¿cierto? Los que tienen conmigo el lunes en el San Juan de Dios, ¿no? Sí, doc. Sí, Doc. Ok, entonces ya saben, llegan a la 1, yo llego a las 2, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido un placer, que tengan un buen fin de semana y nuevamente felicitaciones a las dos que presentaron. Ok, bueno, buen día. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Doc. Adiós.